Ya. Entonces ahora trabajar en la creación de dos instancias nuevas, en las cuales pueden meterle la VPC nueva que hicieron o mantener la actual. No vamos a lanzar instancias. Vamos a hacer el proceso, ¿cierto?, de creación de dos instancias nuevas. Vamos a seleccionarlas también del grupo de las disponibles, más AMAI, y seleccionamos el filtro que es capa gratuita. Ya. De las capas gratuitas vamos a hacer una máquina que sea un Ubuntu Server y el otro va a ser un Amazon Linux, que en estricto rigor es un CentOS, ¿ya? Así, de esa forma vamos a tener dos tecnologías Linux diferentes para ir comparando los paquetes, ¿cierto?, de descarga y los distintos gestores, ¿ya? En el caso de la máquina Ubuntu vamos a seleccionar el Ubuntu 20.04 Server 20.04 Server, y lo vamos a crear. Y luego vamos a seleccionar el Amazon Linux. $20.04. Después, hizo una máquina de Ubuntu y la otra de Linux. todavía no. Ah, ya. Voy en una primero. Ah, ya. Voy en el primero, en el Ubuntu Server 20.04. Ya, par de clave, El mismo grupo. el que ya tengo, ¿cierto? Ya que estamos ocupando, ¿cierto?, todo el par de claves para todo el ejercicio. ¿El tipo de instancia no deja de adaptar por? Sí, por defecto, sí, por instancia. Y grupo de seguridad, el que ya tenemos creado también previamente. Si no lo tienen, lo hacen ahora. ¿Ya? Le pusimos por nombre ahí tecnologías cloud o como usted quiso. Esta máquina va a tener un disco de 8 GB y 1 GB de RAM, ¿ya? Entonces la máquina Ubuntu Server 20.04, ¿ya? Y lanzar instancia. Recuerden tener a mano, ¿cierto?, el archivo par de claves, ¿ya? El par de claves. ¿Vale? Si no lo tiene el par de claves, ahora lo crea, ¿cierto? No hay problema. Lo crea ahora o lo vas a hacer después. No, si tú no tienes un grupo de seguridad, que es el que viene por defecto, que es el default, creas un grupo de seguridad, ¿cierto? Y ahí abres todos los puertos de la máquina. O si no, ocupa el que ya tenga. Si ya lo tiene configurado el que tiene, ocupa ese. Entonces, Ubuntu Server 20.04, 1 GB de RAM, 8 de disco duro. ¿Ya? Viene por default 1 GB de RAM. Y el par de claves, se entiende, ¿cierto?, que el archivo que nosotros hemos tenido o descargado anteriormente. ¿Ya? Ahora, tienen el par de claves, ¿cierto? ¿Lo tienen a mano? Sí. El archivo. ¿Qué extensión era el archivo? ¿Qué? El archivo que hicieron. .pem, ¿cierto? Ya. El par de claves que hicieron anteriormente, el .pem, es un archivo que sirve para máquinas Windows Server, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos que crear ahora es un par de claves para las máquinas Linux, ¿ya? No es que el par de claves me sirva para todos los tipos de tecnologías de máquina, ¿ya? Si yo voy a hacer puras máquinas Windows Server, sigo usando el mismo par de claves, ¿ya? Extensión .pem. Si voy a hacer una máquina Linux, debo hacer un par de claves porque la extensión es distinta. Ah, que sea. Exactamente, son diferentes. Son diferentes. Y de hecho, por eso les digo, revisen el archivo par de claves. Si usted lo ve en su carpeta, es un archivo con la extensión .pem. ¿Ya? Y al momento de lanzar la instancia, ¿podemos editar El archivo, Claro. es que este ya quedó asociado a una tecnología de sistema operativo. El .pem quedó asociado a las máquinas Windows Server. Por lo tanto, como voy a hacer máquinas Linux, tengo que hacer un archivo, pero que era con la extensión ppk. Es diferente. ¿Ya? ¿Vale? Si vamos a dedicarle a una pura línea, puras máquinas Linux, no hay problema, ¿cierto? Puro ppk. Si voy a usar máquinas Windows, puros PEM. Pero ahora, como voy a usar máquinas de dos tipos, el otro archivo, par de claves, tiene que ser diferente. ¿Ya? Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo par de claves, porque entendemos que este primero fue con máquinas Windows. Creo un nuevo par de claves. Y fíjate que ahí está la diferencia, mira, ahí está. Cuando nosotros creamos una máquina Windows, nos creó una extensión .pem.
como vamos a usar máquinas Linux, va a ser punto PPK. PPK. Ahí está la diferencia entre uno y otro. Pero eso es como para ingresar, o sea, por ejemplo, si yo tengo Mac acá, igual, no importa si lo dejo como PEM porque puedo ingresar igual. Lo puedes ingresar igual. Ya. Porque tú tienes la opción. Ahora, ¿qué tiene diferente? Mira, yo puedo conectarme con el archivo PEM, pero tengo que desencriptarlo primero para usarlo. Claro. Si yo lo hago con el archivo PPK, el archivo queda listo. Perfecto. Queda por defecto. No sé si entienden. Ahora, ¿podría usar el archivo PEM para todo tipo de máquinas? Sí, ningún problema. ¿Ya? Pero recuerden que como es de tecnología diferente, debo desencriptarlo o usarlo con Linux. Si yo quiero no desencriptar mi archivo y usarlo directamente con la máquina en Linux, lo hago como PPK. ¿Vale? ¿Qué prefieren? Ahí está la decisión. Usar un único archivo o generar archivos diferentes. Es Eso si queda elección de hacemos cada uno. diferente, vamos a gastar más, ¿no? El costo, claro, podría ser un incremento un Pero costo. debería ser mínimo. Archivos PEM son para Windows, pero debo desencriptarlo para usarlo en Linux. Archivos PPK ya están desencriptados para usarlo en Linux. O sea, yo podría usar PEM para Windows y Linux al mismo tiempo. O puedo usar PEM para Windows y PPK para Linux. Lo que sí, me ahorro un paso. Sí, Y ese paso es la desencriptación. claro. ¿Qué prefieren? Eso que es decisión personal, nuevamente. No, vamos a hacer Usar un puro archivo para todo o un archivo diferente para los dos tipos de máquinas. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿El mismo archivo PEM, seguir usándolo o crear un segundo archivo? un segundo archivo. Eso, ¿qué preferencia Si uno tuya? va a usar uno, tenés que usar otro archivo anexo. Mira, yo me voy a arriesgar y voy a hacer uno puro. Ahora, dependo de ese puro archivo, claro. Dependo del puro archivo. Y ese archivo me es compatible para las dos tecnologías, pero debo hacer un paso más. Por eso ahí queda la pregunta, la interrogante. Si son un poco olvidadizos, chiquillos, y se les pierde el archivo siempre, ahí les recomiendo que hagan un archivo diferente para las máquinas Linux. ¿Ya? Piensa lo siguiente, tú estás administrando un data center y tienes un archivo PEM y tienes 100 máquinas y lo pierdes. Hay 100 máquinas que quedan inaccesibles. ¿Ya? Si tienes, no sé, 40 máquinas Windows, 60 máquinas Linux y tienes dos archivos separados y te pierdes uno de ellos, pierdes solamente el acceso a las máquinas del tipo de archivo que diste por extraviado, pero no todas. ¿Ya? Si confía en usted, hágalo a lo macho y haga un puro archivo nomás, ¿cierto? Haga todo en un puro archivo y no se arregle. ¿Confía en usted o no? Sí. Ya ocupa el mismo nomás entonces. El archivo PEM. Ya. La costumbre, por eso le he preguntado. Ya listo, ocupa el mismo. Y ahí lanza instancias sin tener que crear uno nuevo. Ahora, usted podría ser más específico todavía y por cada máquina que hace, hacer un par de claves, ¿cierto? Tengo 100 máquinas virtuales y una par de claves cada una. Ahora, si pierdo una par de claves, pierdo una máquina y no 100 máquinas. Por eso queda decisión de cada uno. Cada uno piensa cómo hace su armado de archivos PEM. Ya, yo por lo menos voy a hacer el mismo, no voy a hacer otro y voy a trabajar con él. Profe, al levantar la máquina tiene que ser solamente crear un grupo de seguridad o levantar todas las levantar todas. No, la máquina no, pues mira. Sí. Ya. Entonces, la máquina se está iniciando, la voy a renombrar inmediatamente. ¿Ya? Le vamos a cambiar, ¿cierto?, su nombre. Este va a ser mi servidor Ubuntu, es un Linux Ubuntu. Ya. Linux Ubuntu 1. Ya. Ahora, dentro del laboratorio, ¿cierto?, de la clase vamos a hacer casi puras máquinas Linux. Las Windows Server son 2 nomás y nada más que eso, ¿vale? Ya. Server o SBR Linux Ubuntu 1, le puse por nombre. Perfecto. Voy a crear la segunda máquina. Voy a lanzar instancia. Mientras la otra se ejecuta, vamos a buscar más Amide, filtro. Y como yo les decía, la segunda máquina también va a ser un Linux, pero va a ser de una tecnología diferente, ¿ya? La cual va a ocupar un Amazon Linux, ¿ya? Amazon Linux. Ahora, si ven disponible, está la Amazon Linux 2023,
Y está también una Amazon Linux 2. Yo les recomiendo usar la versión 2. ¿Ya? La Amazon Linux 2, porque esta está reciente y todavía hay parches de seguridad que terminar y algunas cosas en desarrollo. En cambio, la versión que está anterior, la que dice Amazon Linux 2 AMI, es la versión ya estable. ¿Ya? ¿Vale? Entonces es la segunda del listado. Amazon Linux 2 AMI. Lo seleccionamos. Par de claves. Como no quise hacer otro, ocupo el mismo archivo. Grupo seguridad, ocupo yo uno existente. Tecnologías cloud. También es una máquina de 8 GB de disco duro y 1 GB de RAM y la lanzamos. ¿Ya? Ahora, el grupo seguridad ya lo teníamos listo, así que por eso no tenemos que cambiar detalle. Tenemos nuestro segundo Linux. Esta segunda máquina también es un Linux, pero es un Linux, se llama Linux Amazon, que en estricto rigor es un CentOS. ¿Ya? Es un CentOS. Pues son dos Linux diferentes. A diferencia del otro taller son dos máquinas Windows iguales, aquí son dos Linux pero de distinta tecnología. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Para ir mostrando las diferencias entre una y otra, ¿vale? Los tipos de paquete y tipos de servicio. Ya. Las máquinas Windows Server, abajo, chiquillos, no es necesario levantarlas para el laboratorio. Las máquinas se están preparando. Les va a aparecer que ya están con direcciones IP públicas. Están en la misma VPC, por lo tanto ahora tienen el mismo rango de IP entre ellas y estarían ya listas para ejecutarse en un par de minutos. Y el paso 2 que viene ahora es cómo conectamos las máquinas, ¿cierto? Cómo las iniciamos y cómo accedemos hacia ellas. Una vez que estén creadas, chiquillos, las máquinas Linux, ¿ya? Las vamos a apagar, ¿ya? Para no gastar saldo, y vamos a empezar a iniciar las de la semana anterior, que serían los Windows Server. ¿Qué vamos a hacer? Entrar a Windows Server, levantarlo, conectarlo, entrar al segundo, levantarlo, conectarlo. Luego con el servidor Linux 1 lo mismo, y con el Linux 2 igual. O sea, probar el acceso a cada una de ellas, ¿vale? ¿Ya? Y luego voy a la pestaña que dice cliente RDP. Windows Server utiliza un protocolo que se llama protocolo de escritorio remoto, Remote Desktop, en el cual nativamente el Linux debe usar aplicaciones para conectarme. ¿Ya? Si yo hubiese estado conectado de una máquina Windows, utilizo la aplicación llamada escritorio remoto. Desde la máquina Linux utilizo un programa llamado Remina, ¿ya? Que si no lo tengo instalado, lo instalo. Y aquí están las tres cosas que necesito para conectarme a la máquina Windows Server. La dirección IP pública, dice el usuario, y me falta la contraseña. Ahora, tengo 2 de 3. ¿Cómo obtengo la contraseña? Con el PEM. Para obtener la contraseña, porque me falta ese dato, debo tener a mano el archivo PEM. El archivo PEM. ¿Ya? Por lo tanto, debo buscar la ruta donde tengo alojado el archivo PEM y debo cargarlo para obtener la clave privada. ¿Ya? Entonces lo cargo. El archivo viene encriptado en un algoritmo llamado RSA, un algoritmo de alto nivel, y desencripto la clave. ¿Ya? Y ahí me va a aparecer ya la clave lista para usar, que está en un formato alfanumérico. Entonces tengo la IP pública, tengo el usuario y tengo la clave. Ahora sí. Entonces el siguiente paso para conectarme a la instancia de una instancia Windows es abrir un programa cliente. Si yo estoy trabajando desde un computador con Windows, lo que necesito es escritorio remoto, ¿cierto? La aplicación escritorio remoto, que es nativa. Si estamos haciéndolo de una máquina Linux, debo tener la herramienta llamada Remina. Así que busca Remina, ¿ya? Y Remina es una aplicación múltiple protocolo que me permite conectarme con distintos tipos de protocolos de conexión a escritorio remota, entre ellos Remote Desktop, BNC y SSH, ¿ya? Siendo SSH vía línea de comando, puerto 22, BNC por interfaz gráfica, puerto 5900, y RDP para conectarme a máquinas Windows Server o Windows, de cualquier tecnología, y usa el puerto 3389, ¿ya? Por escritorio gráfico. Segundo paso, como ya tengo la aplicación Remina instalada,
si hay alguien que está usando Mac OS, tiene que usar una aplicación que se llama Microsoft Remote Desktop, creo que se llama, ¿cierto? Que es lo mismo que Remina, porque no son aplicaciones nativas, ¿cierto? Son otros sistemas operativos para conectarse, ¿ya? Incluso si quiero hacerlo del dispositivo móvil, da lo mismo si usa Android o iOS, busque o Remina o busque Remote Desktop Connection y de aquí se puede conectar a las máquinas de Amazon. También lo puede hacer, ¿sí? ¿Ya? Lo puede hacer. Entonces, paso a conectarme. Dirección IP pública, ¿cierto? La IP pública. Entonces voy a Remina. Le digo, conéctese con esa IP pública. Ya. Vamos a ver si me hace la conexión. Mientras levanta la máquina, ahí me dice que sí, aceptó la conexión. Certificado digital. Le digo que sí y me pide los dos datos faltantes, que sería el usuario y la clave. Entonces, usuario, administrator, que es el superusuario de los sistemas operativos Windows, basado en inglés. Y la clave, que es la que tengo por acá. Que la sacamos de dónde? Del archivo PEM. Listo. Y ahí, ¿cierto? Voy a empezar a generar la conexión al servidor Windows Server 2016 por escritorio remoto. Ahí estamos entrando. Ya un par de segundos después, entiendo que ya voy a estar en la máquina Windows Server. Entiendan que no hay configuración tampoco de por medio, solamente estamos probando, ¿cierto? Probando el acceso. ¿Ya? Entonces, máquina Windows Server de AWS. Vamos a revisar las características, ¿no? Y de ahí la vamos a apagar. Ahí está, Windows Server 2016, 1 GB de RAM, procesador Intel Xeon. Ya. Sin configuración previa, no hay nada hecho acá. Listo. Como solamente estamos comprobando la conexión, apago la máquina Windows Server. Ya. Para apagarla, ¿cierto? Me pregunta un mensaje, debo dejar alguna indicación de apagado o por qué la voy a apagar y listo. Ya. Ahí apagué la máquina Windows Server. Ahora si quiero pruebo la otra para ir, ¿cierto? Saliendo de dudas. Hago el mismo paso. Me voy a conectar, cliente RDP. Y también debo obtener la contraseña, que es distinta pero se saca del mismo archivo, ¿cierto? Sí. IP, usuario y clave. Obtengo la clave. Voy a buscar el archivo PEM. Lo desencripto y ya lo tengo disponible. IP pública, usuario, clave. ¿Ya? Nuevamente voy a la aplicación Remina en Linux. ¿Ya? Vamos a generar la conexión y me va a validar de la misma forma que lo hizo hace un instante atrás. ¿Ya? Los segundos después. Ahí está, validación certificado digital. Es una conexión cifrada entre mi equipo hacia AWS, usuario de conexión, ahí está, administrator y la clave que acabamos de desencriptar. Y comprobamos, ¿cierto?, la conexión remota. Ya, hay harto más que hacer, las configuraciones las vamos a empezar la próxima semana, pero ahora por lo menos comprobar que las máquinas estén en ejecución. Si alguien está muy atrasado con las máquinas, recuerden que los videos están de la creación de las máquinas, ¿cierto? Repásenlo en la unidad 1, pónganse el día de la semana para que ya tengan la próxima clase todo listo. ¿Ya? Ahí entré al Windows Server, perfecto. ¿Ya? Comprobación. Después vamos a hacer el proceso de optimización, liberación de puertos y otras cositas más. ¿Ya? Ahí está. Windows Server 2016 también, 1 GB de RAM, 30 disco duro, procesador Xeon y apago. Solamente verificación. Selecciono el por qué voy a apagarlo. ¿Ya? Y ahora nos vamos a la otra instancia. ¿Ya? Ahora, una forma de apagarlo directamente desde el mismo sistema operativo y la otra forma de apagarlo es con el administrador de instancia, ¿cierto? Ahí seleccionándolo, estado de instancia y le digo, ¿cierto? Detener, no terminar, ¿cierto? No terminar, que es eliminar. Ya. Ahora, ¿cómo nos conectamos a las máquinas Linux? ¿Usted hizo algún cambio en el grupo de seguridad?
le abrimos todos los puertos, todo el tráfico, dice, abrir todo el tráfico y nada más. Recuerda que ese es un cortafuego que está antes de tu máquina virtual y es un cortafuego que tiene Amazon, ese grupo de seguridad, esa política. Permitir todo el tráfico. De hecho, si mira, voy a revisarla, porque tú justamente me estás preguntando. El grupo de seguridad, bueno, ahí tengo otro grupo por default, ¿cierto? Que estamos trabajando, pero este es el que cree, ¿ya? Y lo voy a editar, mira, editar regla. Ahí está mi grupo de seguridad. Regla de entrada, que le dije, todo el tráfico, por lo tanto, todos los puertos abiertos hacia la máquina y todo el tráfico que venga ¿de dónde? De IPv4. Todo el tráfico de IPv4. Y la misma regla de entrada, todo el tráfico y todos los direccionamientos IPv6 de entrada. Por lo tanto, cualquier máquina desde cualquier lugar va a poder llegar a esta instancia, ¿ya? Todo el tráfico de IPv4 y de IPv6. ¿Y cómo es la regla de salida? Es la misma, ¿cierto? Hicimos lo mismo. En la regla de salida, ¿cómo sería? Y la regla de salida, igual. La regla de entrada es nosotros desde el mundo WAN hacia la máquina de Amazon. Y la de salida es de la máquina de Amazon hacia el resto del mundo. Y es lo mismo, mira. Salida, todo el tráfico de IPv4 y la regla, ¿cierto? 2, todo el tráfico de IPv6. Por lo tanto, esta queda expuesta literalmente al mundo, ¿cierto? Nuestra máquina. ¿Ya? Ojo, pero igual esta política no tiene que ver con los mismos cortafuegos propios del sistema operativo, porque Windows y Linux traen su propio cortafuego, ¿ya? Como máquina virtual. Ya, vamos a la instancia que me queda por probar. Ya probé las dos Windows, ¿cierto? Vamos a hacer la conexión ahora de una máquina Linux, comenzando con el Linux Ubuntu Server. ¿Qué necesito para conectarme al Linux Ubuntu Server? 3 datos, lo mismo. IP pública, ¿cierto? ¿Qué más? Usuario y la clave, ¿cierto? Perfecto, perfecto. Entonces, para ello, yo lo puedo hacer de dos formas, una más sencilla que la otra, y ocupando la misma terminal de Linux, ya que estoy desde un equipo Linux para conectarme, o ocupando alguna aplicación como PuTTY o como Teraterm, que son aplicaciones de conexión, ¿ya? En este caso lo voy a hacer directamente. En la máquina Linux, le digo conectar, la primera, que es un Ubuntu Server, ¿ya? Y vamos a ver los datos de conexión de la instancia, ¿ya? Y ya me dice dos cosas. Hay dos información que tengo: la IP pública y el usuario. El usuario el superusuario que trae la máquina Linux es Ubuntu, así se llama el usuario, y tengo su IP pública, ¿ya? Entonces ya tengo dos informaciones. ¿Qué me faltaría? La clave, ¿cierto? Pero fíjense lo siguiente, esto es más sencillo. Para conectarse de una máquina Linux local a la máquina Linux que está en la nube, lo puedo hacer directamente de la línea de comando. Claro, con una conexión SSH. El lugar donde está el SUPEM. Exactamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miren, tengo que tener disponible el archivo PEM. Y debo buscar la ruta donde está ese archivo y copiarla según esta estructura. La conexión SSH viene lista. Fíjense que dentro de la conexión SSH, en el ejemplo que me dice, va el usuario y la IP pública. Por lo tanto, me falta solamente rescatar la clave que viene en el archivo PEM. ¿Ya? Es más sencillo. Entonces, ¿qué hago? Debo saber dónde tengo guardado ese archivo PEM. En mi caso, voy a navegar por una consola Linux hasta encontrarlo, ¿ya? Específicamente lo tengo en una carpeta que se llama descargas. Vamos a revisarla por acá. Voy a una terminal, ¿ya? La terminal Linux. Me cambio a usuario root, ¿ya? Y debo buscar el directorio donde tengo, ¿cierto? En este caso, mi archivo. Y ahí está en el directorio llamado descarga. Ya, entonces voy a descarga. cd descargas. Ahí. Y dentro de descargas
está una carpeta que yo le puse por nombre tecnología cloud, ¿ya? Que esa carpeta, y adentro de esa carpeta tengo el archivo, ¿cierto? Tengo descarga y ahí tengo mi archivo. Ahora, lo que me pide es que para poder abrir la conexión, ese archivo debe tener permiso de lectura y escritura. De hecho, me lo dice textual ahí. Tiene que copiar el chmod. Entonces debo darle los permisos, esos permisos a archivo. Por lo tanto, debo entrar a la carpeta que tengo creada, ¿ya? Ahí estoy dentro de la carpeta. Está mi archivo que se llama tecnologiascloud.pem y debo darle permisos. Claro. Y esos permisos, incluso me dice ahí cómo debo dárselos con el comando chmod. Ahora, esos permisos son para el propietario. Ahora, si yo me arriesgo, le puedo dar todos los permisos, 777, ¿cierto? Le diría, por ejemplo, chmod 777 y el nombre del archivo que es tecnologías cloud. ¿Ya? Después reviso de haberle dado los permisos al archivo, ¿ya? Con el comando ls-als, y me doy cuenta que ese archivo tiene permisos de lectura, escritura y ejecución. O sea, es borrable, ¿cierto? Claro. Es riesgoso lo que dice. ¿Ya? Le voy a haber dado solamente el permiso 400, yo le di el 777. Total, a esta altura claro, no hay nada que perder, ¿cierto? sí. Listo. Y ahora, como yo tengo los permisos, fíjense, copio la ruta que me entrega, la copio y la pego en la misma terminal que estoy trabajando. Me dice, atención, usted se va a conectar mediante una conexión cifrada, ¿está seguro? Sí. Y voilà, ¿dónde estoy? En el servidor Ubuntu. Y para el otro también es lo mismo. Y cuando estoy dentro del servidor Ubuntu, ahí me dice el usuario y la IP pública. Como estoy con un usuario que es administrador y yo quiero elevarme de nivel, le digo sudo su. Y ahí estoy como root dentro del servidor Ubuntu. Estoy en la máquina. ¿Vale? Perfecto. Estoy en la máquina. Y como soy root, ¿podría apagar la máquina con comando? Sí. Sí, po. Porque tiene, sobre Tengo- todo que tengo los tiene permisos. permiso de 777. Ojo, pero esos permisos son del archivo, Ah, del archivo como tal. no los permisos de la máquina. Ah, ya. Si soy root, tengo los permisos de la máquina. ¿Cómo apagaría la máquina? No, por no algo. No, ¿Cómo la apago con comando? Ya, shutdown. Shutdown menos H guión now. Apáguese ahora. Listo. Se desconectó y tú te das cuenta que acá, si revisas la instancia de la máquina, se va a empezar a apagar. Ahí se está deteniendo. Perfecto, entré a un Linux Ubuntu. ¿Cómo entraría ahora al Linux Amazon? De la misma forma, ¿no? de De la misma forma, vos, mira. Ya. Voy a conectar y me dice lo mismo. Pero la diferencia es que el usuario no se llama Ubuntu. El usuario se llama S2 User. S2 User. Es lo mismo, pero el usuario cambia, ¿cierto? Cambia, claro. Entonces, como ya al archivo le di los privilegios, no tengo que modificarlo nuevamente. Solamente ahora copiar, pegar. Probemos. Copio la ruta, porque ya el archivo lo edité y le di los permisos. Claro, está dentro de. Y ahí dice usuario S2 User arroba IP de la máquina. Esta es una conexión por el protocolo SSH. Ya. Voy a la terminal, donde estábamos aquí mismo. Pego, ahí está, SSH-L, archivo PEM, usuario IP. Me pregunta lo mismo. ¿Está seguro que quiere entrar a una conexión cifrada? Le digo que sí. Y estoy dentro de la máquina Amazon Linux. ¿Y cómo me cambio a root? Sudo su. Y ahí estoy como superusuario dentro de la segunda máquina Linux. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo me desconecto o me apago? Menos Shutdown. Sí. Shutdown. Menos H. Menos H, que significa half.
Y luego yo podría indicarle el parámetro. Cuando yo le puse Now, es un apagado inmediato. Pero yo podría manejarlo con parámetros de tiempo. Le podría decir 1 y se refleja que en 1 minuto se hace un apagado. El valor, el parámetro indica minutos. ¿Quiere apagarlo en 1 hora? ¿Cómo sería? 60, 60, ¿cierto? Sí, 60. Le digo apague ahora a la máquina Amazon Linux. Listo. Y ahí se cerró la conexión y tú vas a ver acá a la máquina y empieza a apagarse. ¿Vale? Ahí probamos las 4 conexiones. 2 máquinas Windows Server idénticas, un Linux Ubuntu y un Linux Amazon. ¿Vale? Hasta ahí ya vamos. La próxima semana empezamos con las configuraciones, ¿ya? En las máquinas de nube. ¿Vale, chiquillos? Para que se pongan al día los que están un poquito más atrasados. Perfecto. Perfecto. Ya. Así que ahí no olviden apagar sus máquinas, no terminar instancias, sino que detener. Ya. Tener a mano los archivos PEM. O se hacen un archivo por cada uno de ellos. O... Sí, sí. De hecho, está en conjunto con esto. Mira, ahí está. Ese que acabamos de ver es ese. Ya. El mismo laboratorio ya lo tengo grabado ahí. Para la próxima semana yo subí los videos. Ahí están. El video de configuración del grupo de seguridad, levantar un servicio, la PPS, ahí está, el video de PPS que hicimos hoy día, ya, y configuración de servidor web. O sea, ya le subí los 3 talleres de las 3 semanas que vienen. Ahí están publicados, chiquillos. El día igual lo voy a subir este aparte con la fecha de hoy día, pero ya está todo el material para que lo vayan revisando. ¿Vale? Ponerse el día nomás entonces. Serían 4 máquinas, 2 Windows Server 2016 base, un Linux Ubuntu 20.04 Ubuntu Server y un Amazon Linux 5.1. Ahí estarían las 4 máquinas virtuales. Ya, nos vemos, chiquillos. Vayan nomás y les subo el video ahora a la breve.